Adquirir desde jóvenes tales o cuales hábitos no tiene poca importancia, tiene una importancia absoluta. Aristóteles. Bienvenidos amigos televidentes a Investigación Universitaria, un programa que difunde a través de Canal 11 Televisión Universitaria toda la investigación en diferentes campos del saber que realizan los docentes de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Es en este sentido que empezamos, amigos televidentes, con una frase de Aristóteles sobre crear hábitos. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre los hábitos de lectura. Bolivia lee, pero vayámonos más cerca. ¿Será que Santa Cruz lee? Esta interrogante vamos a contestarla en este programa de investigación universitaria. Y lo vamos a hacer a través de la doctora Rosemary Machicado, docente investigadora de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y de la Facultad de Humanidades, quien realizó una investigación denominada Esbozo Políticas Públicas para la Lectura en Santa Cruz de la Sierra. Le damos la más cordial bienvenida a la doctora Machicado. Sí, en las universidades en general, o sea, si uno investiga, por ejemplo, el cuánto de inversión en las universidades se ha ido a la investigación en ciencia y tecnología, es un 90%, y el 10% es en ciencias sociales. Entonces yo creo que debería ser al revés, porque si estamos mal es porque los seres humanos estamos haciendo mal el trabajo, ¿no? Hay excelentes trabajos, por ejemplo, en mejora de genética del maíz o mejora genética del trigo, qué sé yo, adaptación a distintos terrenos, qué sé yo. Pero si los recursos humanos no están formados para poder difundir esa información, para poder divulgarla entre el público, para hacer que las cosas mejoren en cuanto a comercialización, en cuanto a consumo y todas las otras cosas complementarias que se necesita, porque no solamente se necesita mejorar la producción, se necesita que el público, todos los clientes también puedan responder de alguna manera con las mejoras, ¿no es cierto? Entonces esa es la parte que falta. Me parece que la universidad no se da cuenta del potencial que tiene para generar todavía en todas las áreas. O sea que para mí la investigación no tiene que ser privilegiada de un sector, sino que tiene que ser en todos los sectores. Tiene que haber una equidad, digamos, en la distribución de los recursos de investigación. Empezamos nuevas investigaciones, hacemos por ejemplo, que también ha sido publicado en un segundo libro que hemos hecho sobre las elecciones frustradas del 2019. Hemos hecho una comparación justamente en el tratamiento informativo de las elecciones, ¿no?, del 2019 en 3 diarios, Los Tiempos, La Razón y El Deber, en todo el centro, los principales centros productivos de Bolivia. Las otras investigaciones han estado alrededor de los congresos estos de ABOIC, entonces dependen un poco de la temática, ¿no? Pero mi línea de investigación, digamos, son los discursos. Entonces, como el doctorado ha sido en comunicación medios y al principio era en periodismo, entonces yo me he centrado un poco en conocer el análisis del discurso, el análisis crítico del discurso, ¿no? La teoría de Teun Van Dijk, un autor holandés que vive en Barcelona actualmente y que ha sido un poco el líder, digamos, en esta línea de estudios de análisis crítico del discurso. Pero otra área, digamos, que me parece muy interesante investigar es el tema de las diferencias en cuanto a género. Entonces, en los últimos años un poco nos hemos dedicado a estudiar, investigar. Mi tesis, por ejemplo, de licenciatura en economía ha sido un análisis socioeconómico de la mujer migrante en Santa Cruz. Entonces, también uno lleva como que el sello, digamos, de esta impronta, ¿no?, en los trabajos de investigación. Entonces, el tema de violencia de género también ha sido una de las temáticas, los discursos, por ejemplo, en cuanto a violencia de género, ¿no?, cómo se generan en el ámbito político, cómo se generan en el ámbito informativo, ¿no? Entonces, son pequeños trabajos que han sido para estos congresos de ABOIC.
en cierta manera es un apoyo fundamental, ¿no? Porque si no, no habría tampoco investigación, pero ahí es un poquito el tocar la campanita de aviso, ¿no? De decir, justamente se priorizan investigaciones muchas veces en desmedro de otras. Entonces yo he desistido prácticamente porque hace 9 años que presenté un proyecto de investigación sobre justamente el modelo de desarrollo que conciben los pueblos indígenas, por esa lucha que había en el TIPMIS. Pero en mi proyecto, pese a que me dijeron que estaba seleccionado, que vaya al DICIT para que se corrijan algunos aspectos y se pueda reformular otra vez, es un intento burocrático. Uno no tiene el tiempo para estar poniéndolo en diferentes formatos, intentar otra vez y otra vez. Entonces me parece que hay una burocracia exagerada, quizás ha sido mejorada en los últimos años, ¿no? Me parece que lo que hay que hacer es crear ese amor por la lectura, ¿no? Entonces es contar historias para que los chicos se interesen en conocer a personajes. Por ejemplo, leer sobre personajes ahora que parece que uno mejor si lo ve en YouTube, ¿no? Pero leer esos cuentos de esos personajes, o sea, por qué son tan conocidos, por qué son tan interesantes en la historia del desarrollo de la humanidad, me parece interesante. Solamente como anécdota, ¿no? El otro día estaba revisando un concepto y encontré un libro de comunicación para el desarrollo y hay más de 3.000 artículos en ese libro. Hay alguien que se ha preocupado por recolectar todo lo que se ha producido en comunicación para el desarrollo, por ejemplo, ¿no? Pero ese libro, ¿cuántos lo tienen? ¿La universidad lo ha comprado? Obviamente que no. A mí, por suerte, me lo han regalado para un cumpleaños. Es un libro muy rico en cuanto a contenido, ¿no? Pero si no generamos esa inquietud, esa curiosidad con los chicos por leer lo que nos interese, porque a alguien le llamará la atención comunicación para el desarrollo, pero a otro le puede llamar política, a otro le puede llamar la historia, la física, de la física cuántica, de cualquier cosa, y conocer a los personajes. Por ejemplo, ¿cuánto conocemos sobre los premios Nobel? Sobre la vida de los premios Nobel. En Bolivia no tenemos ni un premio Nobel. ¿Por qué no tenemos? La Argentina tiene 3. El Perú debe tener 1, o sea, los países vecinos tienen. ¿Por qué no podemos generar un ganador del premio Nobel? ¿No? Entonces yo creo que nos hace falta ver, hay gente que es creativa, hay gente productora en Bolivia, hay gente inventora en Bolivia, pero nos falta estímulo, nos falta generar más escuelas. Imagínense si hubiera escuelas que orienten a eso, porque hoy en día los recursos se pelean para el desayuno escolar, pero ¿cuánto se pelean los recursos para libros? Obviamente que los libros ya están desvalorizados, digamos, pero existen las bibliotecas virtuales, se pueden tener acceso a través del celular. Entonces, pero que esas bibliotecas virtuales sean accesibles a la mayoría de la población. Y no es caro, porque ya están digitalizados. Lo único que hay que conseguir, y como país del tercer mundo, país en vías de desarrollo todavía, podríamos conseguir que sean libres, porque uno a veces busca un libro y tiene que ser a través de otra universidad que paga el servicio para acceder a esa biblioteca virtual. Nosotros no tenemos. No, porque no se han difundido, no hemos hecho llegar quizás los resultados el libro que se ha sacado como resultado del trabajo de investigación ha sido difundido en la Feria de la Cultura, en la Feria del Libro, y por consiguiente ha sido, digamos, difundido entre los lectores, entre los que de alguna manera están interesados por la lectura. Pero quizás las bibliotecas, y bueno, tal vez una política del Instituto de Ciencias Económicas, porque en realidad el propietario del libro es el instituto. Entonces ya la universidad, como política de la universidad, debería hacer llegar a estos resultados, ¿no?, de esto que hemos generado al municipio, a la gobernación, porque digamos, esa es la responsabilidad del instituto ya, ¿no?, de difundir. Lastimosamente, obviamente, en la universidad también hay una
digamos, falta de consecuencia, falta de continuidad, ¿no? No hay un seguimiento, digamos, a los proyectos. Hacemos proyectos de investigación, pero se quedan durmiendo el sueño de la bella durmiente hasta que alguien despierte, encuentre ese tesoro y, digamos, trate de divulgarlo. Entonces, creo que esta oportunidad de hoy es una gran oportunidad que nos da el canal universitario y que gracias a la dirección supuestamente de Johnny Atila, el ingeniero Atila que está a cargo, no sé si es solamente el DICIT, el Departamento de Investigación en la universidad, que se está encargando de divulgar estas investigaciones, ¿no? Bueno, los resultados también de la encuesta nos mostraron que el incentivo para esos chicos, para ese escaso 32% que tiene el hábito de la lectura en la universidad, habían originado su hábito en el seno familiar y no así en la escuela como se pretende, ¿no? Generar. Entonces, las condiciones realmente en el hogar y en la escuela no son las mejores para el incentivo a la lectura. Muchas veces, hoy en día por las redes sociales, es más fácil captar el resumen, incluso cuando les dan la tarea de leer, captar el resumen, buscar el resumen de la lectura y directamente copiarlo y discutir sobre ese resumen sin tener en cuenta realmente la lectura de ese libro o cuento, ¿no? Entonces, la lectura es muy incipiente, podríamos decir, como hábito en los colegios y obviamente en la universidad por consecuencia, ¿no? Cada carrera tiene que, en los primeros semestres, sobre todo, hay una materia que casi todas las carreras tienen, ¿no? Se llama técnicas de estudio. Y me parece que esa es la materia en la que realmente se debería profundizar en el amor por la lectura, porque no es por obligación que uno tiene que leer, sino tiene que leer porque le gusta. Y hallarle ese gustito no va a ser fácil para todos, porque obviamente algunos quieren leer y a otros no les gusta para nada, ¿no? Prefieren escuchar música y qué sé yo. Pero hacer que el docente tenga textos pequeños o textos exclusivos destinados a la formación de esa disciplina. En otros países, por ejemplo, lo que hacen es inducción a la lectura, ni siquiera a la lectura solamente, a la escritura, porque el otro aspecto fundamental con el que está ligado la lectura es la escritura. ¿Por qué nos resulta tan difícil terminar los trabajos de investigación de tesis? Y cosa que ha desaparecido, casi ya es una suerte encontrar tesis en las carreras, estudiantes que se gradúen con trabajos finales de grado como las tesis o los proyectos de grado. ¿Por qué les cuesta tanto escribir? Porque no leen. Entonces, si tuvieran ese amor a la lectura, y yo creo que es fundamental el de que sea una transversal en la universidad, esto de hacer eventos para los propios docentes de esta materia, que unifiquen criterios con relación a cómo incentivar a la lectura, ¿no? Yo sé que cada uno va a tener ahí una idea, cada uno va a tener una metodología, cada uno va a tener experiencias exitosas con las que han inducido a los estudiantes a leer, que se podrían compartir y mejorar el desempeño del estudiante en cuanto a lectura y escritura, ¿no? Yo creo que también tenemos que revisar un poquito la propia cultura universitaria, ¿no? Entonces, tenemos de todo tipo. Hay, obviamente, carreras como filología que se encargan, por ejemplo, de enseñar a leer, de producir escritos, de mejorar el lenguaje, de conversar sobre toda la difusión literaria que existe, ¿no? Investigar sobre eso. Pero hay carreras en las que, por ejemplo, medicina, salud, decimos hay una falta de lectura porque leen obviamente textos técnicos, ¿no? Tecnología es otra carrera, otras carreras que leen libros técnicos, pero no son libros, digamos, que fomenten el amor a la lectura, ¿no?
hay muy pocos, por ejemplo, críticos políticos, críticos literarios, críticos de cine, críticos de farándula, aunque sea, precisamente porque hace una falta la lectura, ¿no? Entonces yo creo que desde los propios profesores, si haríamos la encuesta con los profesores, con seguridad que vamos a encontrar una correspondencia de ese déficit de lectura que hay en los estudiantes, es debido a que los profesores tampoco leen en gran medida, ¿no? Es una lucha propia, ¿no? Varios de los docentes que participamos en esta generación, producción de investigaciones, no tenemos carga horaria de investigación, tenemos carga horaria de docencia, entonces sacamos horas de donde no tenemos, porque no es reconocida la labor del investigador, es menospreciada, desvalorizada. Entonces no se da el incentivo necesario para hacer investigación. Nosotros hacemos por cuenta propia, ¿no? Entonces nos gusta mucho investigar, es una parte de nuestra formación, ser investigadores, y solamente el desarrollo de un país se ve a través de la ciencia y la tecnología, ¿no es cierto? Y hacer ciencia también es en ciencias sociales, otra cosa que ha estado desvalorizada. También se piensa que solamente la investigación se tiene que hacer en el campo productivo, pero para que exista esa investigación en el campo productivo también se tiene que hacer fundamentalmente en las ciencias sociales. A mí particularmente en los 25 años que vengo trabajando en la universidad, casi tengo la misma cantidad de producción de artículos, ¿no? Entonces he sido incentivada por la Asociación de Investigadores en Comunicación en Bolivia, y al formar parte de ese grupo, que es un grupo de investigadores de todo el país, hemos participado en congresos, en eventos internacionales de formación, cosa que nos ha venido estimulando. Entonces me parece que también es el propio interés del profesional. Yo sé que hay profesionales que se dedican mucho en su campo, ¿no? Cada uno con sus respectivas escuelas, sus institutos de formación, fuera de la universidad, que son sus marcos formativos, digamos, a nivel de profesiones, que los incentivan a producir artículos de investigación. Entonces creo que ese es un buen fomento. De esta manera, amigo televidente, estamos llegando a la parte final del programa Investigación Universitaria. Agradecer a la doctora Rosemary Machicado por esta investigación que, por supuesto, tiene que ser tomada en cuenta por todos los niveles de gobierno y sus departamentos de cultura. Hay que incentivar la lectura y crear hábitos de lectura en Santa Cruz de la Sierra. Gracias por su atención. Será hasta otra oportunidad con el programa Investigación Universitaria.